Emily Carter siempre se había sentido como una forastera, incluso en su propia piel. A los 12 años, ya dominaba la supervivencia en un mundo que nunca le había mostrado piedad. Huérfana a temprana edad, Emily fue colocada en el entorno más duro, un orfanato frío e inquebrantable en las afueras de Springfield, Ohio. No eran solo los pasillos vacíos y las interminables paredes grises lo que hacían el lugar insoportable, sino la implacable crueldad de Valerie Simmons, la directora del orfanato, lo que quebrantaba el espíritu de Emily cada día. Valerie Simmons era el epítome de la malicia disfrazada de autoridad. Tenía una sonrisa torcida que te erizaba la piel y una voz que te daba escalofríos. Los niños no eran más que herramientas para moldear, romper y desechar. Su mantra favorito siempre fue: nadie se preocupará por ti, ni siquiera tus padres. Esas palabras fueron como puñales para el corazón de Emily, recordatorios de que la única familia que había conocido se había ido y nadie la querría jamás. Emily no siempre fue así, fría, retraída y temerosa. Hace mucho tiempo, había sido una niña llena de esperanza e inocencia, riendo con su madre, soñando con una vida fuera del apartamento en ruinas que una vez compartieron. Pero todo eso se hizo añicos el día que su madre falleció, abatida por la enfermedad, dejando a Emily sola para navegar por el brutal mundo. Después de eso, todo se volvió blanco y negro, sin colores, sin alegría. Era simplemente una niña perdida en un sistema desechado por su padre y forzada a un mundo que no tenía lugar para ella. El orfanato se suponía que era un refugio, pero se sentía más como una prisión. Los otros niños, una vez vibrantes y llenos de vida, se habían convertido en sombras de sí mismos, abatidos por la constante crueldad de Valerie, pero Emily no era como ellos. No podía permitírselo. Para volverse como ellas, tenía que escapar todos los días. Soñaba con huir, con encontrar un lugar donde nadie pudiera hacerle daño, pero no fue hasta esa noche, cuando la luna estaba baja y llena en el cielo, que Emily decidió que huiría sin importar el precio. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras yacía en la cama, en la fría y tenue habitación que compartía con las otras chicas. Fue una noche intranquila, llena del zumbido de susurros lejanos, los ecos de sueños olvidados hacía tiempo. Los ojos de Emily se dirigieron hacia la ventana, pequeña y agrietada, que apenas dejaba entrar la luz. Sabía que los guardias estarían patrullando los pasillos y que Valerie estaría encerrada en su oficina, contando los minutos hasta la siguiente ronda de tormento. El plan había estado gestándose en la mente de Emily durante semanas. Había observado a las otras chicas y aprendido sus rutinas, observado las grietas en las paredes, las formas de escabullirse de los guardias sin ser notada. Esta noche era la noche en que sabía que no podía quedarse aquí más tiempo. Si se quedaba, se convertiría en las demás, vacía, rota y perdida. Con una respiración profunda, Emily se deslizó silenciosamente de la cama, con cuidado de no despertar a las otras chicas. Su corazón se aceleró, pero su determinación era inquebrantable. Con una respiración profunda, Emily se deslizó silenciosamente de la cama, con cuidado de no despertar a las otras chicas. Su corazón se aceleró, pero su determinación era inquebrantable. Agarró la pequeña bolsa que había empacado en secreto, llena de las pocas pertenencias que aún apreciaba. El collar de su madre, una fotografía hecha jirones y algunos restos de comida que había logrado robar de la cocina. Se detuvo en la puerta, escuchando cualquier sonido, pero todo estaba en silencio. Exhaló lentamente y salió al pasillo. El orfanato se sentía diferente esta noche. Las paredes parecían cerrarse sobre ella mientras se arrastraba por los pasillos sombríos. El aire estaba cargado de miedo y anticipación, pero Emily siguió adelante. No solo estaba huyendo del orfanato, estaba huyendo de su pasado. De los recuerdos que la atormentaban a cada paso al llegar a la salida trasera. La mano de Emily temblaba al girar el pomo oxidado de la puerta. La puerta crujió con fuerza, pero nadie salió. Se quedó sin aliento al salir a la oscura y fría noche.
No veía nada más que el lejano resplandor de las farolas y la oscuridad que se extendía infinitamente ante ella. No tenía ni idea de a dónde iba, pero no le importaba. Lo único que importaba era escapar del dolor, de la pesadilla que había sido su vida. Emily corría. Corrió tan rápido como sus piernas podían. El viento azotaba su cabello y el sonido de su propia respiración le llenaba los oídos. No sabía a dónde iba ni qué haría una vez que llegara, pero tenía que seguir adelante. Tenía que sobrevivir durante horas. Corrió por las calles de Springfield hasta que le dolieron las piernas y su cuerpo gritó por descanso, pero Emily no podía parar. No pararía. No tenía hogar ni familia ni futuro excepto el que iba a construir para sí misma en algún lugar. En el fondo, sabía que había más en la vida que la prisión de la que acababa de escapar. Tenía que haber algo más. Finalmente, cuando la primera luz del amanecer comenzó a aparecer en el cielo nocturno, Emily se tambaleó hacia el bosque en las afueras de la ciudad. Exhausta, hambrienta y asustada, se desplomó bajo un árbol. Su pequeño cuerpo temblaba. En el frío, pero incluso en ese momento, mientras el mundo a su alrededor parecía calmarse y quedarse quieto, Emily sintió algo que no había sentido en años, un rayo de esperanza. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Emily, sin familia ni un lugar al que recurrir? ¿Correrías o te quedarías e intentarías luchar? Emily había estado vagando durante horas por los densos bosques de Springfield, Ohio. Su cuerpo le dolía de agotamiento y sus pensamientos se arremolinaban en una neblina de miedo y desesperación. No tenía un destino en mente, solo el instinto de escapar, de superar su doloroso paso. La brisa fría susurraba entre los árboles, aumentando su creciente inquietud. Algo extraño sentía, pero Emily no se detuvo. No podía. Siguió avanzando. Cada paso la alejaba más de la vida que había conocido. Pero entonces, a través de los árboles, lo oyó. Un sonido inusual, un grito ahogado, casi como si alguien estuviera sufriendo. Confundida, se detuvo en seco. Aguzó el oído. El grito volvió a oírse, esta vez con más claridad. Emily dudó un momento, insegura de qué hacer. No era propio de ella investigar, sobre todo cuando todo en su interior gritaba que permaneciera oculto. Pero algo en el sonido la hizo moverse mientras seguía el ruido. Su corazón se aceleró. ¿Era una trampa? ¿Alguien intentaba atraerla? Pero entonces lo vio. Un hombre, David Hunter, luchaba por salir de un agujero profundo en el suelo. Extendió la mano hacia el borde, pero no pudo alcanzarlo. Con la otra mano sujetaba una correa que llevaba a Rocky, su pastor alemán, que caminaba ansiosamente junto al agujero, ladrando frenéticamente, intentando ayudar. Emily respiró hondo. No había tiempo que perder. Había visto muchos problemas, pero no podía ignorar a alguien necesitado, aunque fuera un extraño. Moviéndose rápidamente, examinó el área a su alrededor. Encontró una rama robusta cerca y la arrastró hasta el agujero. ¡Aquí!, gritó. Su voz temblaba ligeramente, pero lo suficientemente fuerte como para que David la oyera. Los ojos de David se abrieron de par en par, sorprendido, al alcanzar la rama. «Gracias», jadeó. Agobiado por el esfuerzo, con la ayuda de Emily, logró levantarse y salir del agujero, sacudiéndose el polvo una vez que tocó tierra firme. «¿Qué pasó?», preguntó Emily. Su curiosidad se desbordó. Había visto la determinación en sus ojos cuando intentó salvar a su perro. ¿Era este hombre alguien en quien podía confiar? David la miró. La gratitud y el cansancio se reflejaban en su mirada. «Estaba intentando rescatar a mi perro», explicó. «Rocky se quedó atrapado cerca del borde del bosque. Vine a buscarlo, pero no presté atención y me caí en este maldito agujero». Rió suavemente, negando con la cabeza. «Supongo que ya no soy tan ágil como antes». Emily no pudo evitar sonreír a pesar de sí misma. Era un desconocido, pero había algo cálido y genuino en su comportamiento y en su forma de. Trataba a su perro como a un miembro de la familia.
Decía mucho de él mientras ambos se quedaban allí, recuperando el aliento. David se giró hacia ella y le preguntó, ¿cómo te llamas? Le preguntó, Emily. Ella respondió vacilante, Emily Carter. David asintió lentamente, observándola con una mezcla de preocupación y amabilidad. No eres de por aquí. Eres tú. Emily se movió inquieta, con la mirada fija en todas direcciones. No sabía qué decir. Había estado huyendo de todo lo que conocía, de su pasado, de su dolor, y ahora estaba sola en el bosque con un desconocido. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio y no estaba segura de si iba a caer o a volar, pero David no pareció presionarla. En cambio, volvió a hablar con voz tranquila y tranquilizadora. Escucha, Emily. Parece que has pasado por mucho. Si confías en mí, puedo ayudarte. Tengo una casa aquí en el campo, lejos de la ciudad. Está tranquilo y seguro. Puedes descansar ahí un rato. El corazón de Emily dio un vuelco. Una parte de ella quería correr para seguir adelante, pero otra parte, algo más profundo, le decía que escuchara. Tal vez esta era la oportunidad que había estado buscando. Tal vez este hombre, este desconocido, le estaba ofreciendo una salida. ¿De verdad crees que puedo quedarme contigo?, preguntó en voz baja. Por supuesto, dijo David, dándole una cálida sonrisa. Ya no tienes que estar sola, Emily. Es lo menos que puedo hacer después de que me ayudes. Emily tragó saliva. Nunca le habían hecho una oferta como esta antes del orfanato. Le habían enseñado que nadie era realmente amable, que siempre había intenciones ocultas. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió un destello de esperanza. ¿Sería posible que a alguien realmente le importara? Gracias, dijo en un susurro. Emily siguió a David por el bosque mientras se dirigían a su casa. No era lejos, solo unas pocas millas dentro del campo. Pero el viaje parecía interminable. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Cuál era la historia de David? ¿De verdad le estaba ofreciendo una oportunidad? Mejor, ¿y si todo esto era un error? Pero al llegar a la pequeña cabaña en las afueras del bosque, Emily sintió algo que no había sentido en años. Alivio. La casa era modesta pero acogedora. Había un suave resplandor proveniente de las ventanas y el aroma de algo. La cocina llenaba el aire. David abrió la puerta y Emily entró, disfrutando de la calidez y la comodidad de un lugar que no parecía una prisión. Siéntete como en casa, dijo David, señalando la acogedora sala de estar. Te traeré algo de comer, debes estar hambrienta. Emily se sentó en el sofá, sintiendo que el agotamiento del viaje finalmente la alcanzaba por primera vez desde que había huido. Sintió que podía respirar de nuevo. No la perseguían. No estaba en peligro, estaba a salvo. Observó a David mientras se movía por la cocina preparando algo sencillo pero delicioso. No le preguntó sobre su pasado. No intentó entrometerse en su vida. Simplemente le ofreció un lugar para descansar, un lugar para sanar. Era abrumador de la mejor manera posible. Pero mientras estaba sentada allí, un pensamiento persistente se coló en su mente. ¿Y si esto no era real? ¿Y si todo era demasiado bueno para ser verdad? ¿Y si David tenía sus propias razones para ayudarla? Razones por las que aún no podía ver. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Emily está tomando la decisión correcta al confiar en David o se está poniendo en peligro al aceptar su ayuda? ¿Alguna vez han tenido que confiar en un extraño en una situación que les cambió la vida? Habían pasado semanas desde que Emily se había instalado en casa de David, pero por más tranquila que se volviera la vida, la persistente duda que siempre la acechaba nunca se desvaneció del todo. Emily se estaba adaptando a una nueva rutina, aprendiendo a cocinar, cuidándose e incluso empezando a hacer jardinería. David era todo lo que ella nunca había imaginado. Nunca imaginó que alguien pudiera ser amable, paciente y generoso.
Sin embargo, en el fondo de su mente, se rumoreaba sobre el peligro del que David le había advertido una tarde, mientras Emily estaba sentada en el porche con Rocky a su lado. David se unió a ella. Parecía preocupado. Su habitual actitud segura fue reemplazada por un raro momento de vacilación. Emily lo notó. Dejó el libro inmediatamente. Ella. ¿Había estado leyendo David pasa algo? Preguntó. Su voz delataba la preocupación que sentía en sus entrañas. David. Suspiró, pasándose los dedos por él. Cabello. Hay algo que necesito decirte. Se trata de una chica que se llama Sophie Hunter. Fue secuestrada y abandonada. En el bosque. Sé que esto puede sonar extraño, pero cuando te vi me di cuenta de algo. Quizás ya la hayas ayudado. El corazón de Emily dio un vuelco. Sophie Hunter. No. Sabía el nombre, pero la impactó como un rayo. El bosque, la noche que pasó corriendo y esa extraña sensación de que el destino tejía sus caminos. Todo parecía demasiado casual. David continuó con su voz. En serio, la historia de Sophie es una que me atormenta. Es la hija de alguien. Una vez conocí a alguien cuya vida fue arruinada por un grupo de criminales. Estos hombres se llevaron a Sophie pensando que podían usarla como palanca, pero Sophie se defendió. Ella logró escapar y sospecho que es la misma chica que salvaste. Emily sintió un nudo en la garganta. ¿Era esto posible? ¿Había salvado al hijo de otra persona sin saberlo? Había estado tan perdida en su propia huida que nunca pensó en las consecuencias de ayudar a una desconocida en el bosque. David hizo una pausa como para darle tiempo a asimilar lo que decía. Las personas que secuestraron a Sophie siguen siendo perseguidas. Pronto se enfrentarán a la justicia. Pero quiero que sepas, Emily, que tus acciones, lo que hiciste esa noche, tuvieron consecuencias. No solo salvaste una vida, ayudaste a detener una red de personas peligrosas y por eso mereces saber toda la verdad. La verdad golpeó a Emily como un maremoto. Había salvado a Sophie. Sin saberlo, se había adentrado en el corazón de una conspiración retorcida y había emergido como una heroína. Pero fueron las siguientes palabras de David las que la tomaron completamente por sorpresa. Quiero ofrecerte algo, Emily, sé que has pasado por mucho y ya eres parte de mi familia, pero creo que es hora de hacerlo oficial. Quiero adoptarte. Te mereces la oportunidad de una vida mejor, una en la que no tengas que huir ni esconderte, y yo me aseguraré de que la tengas. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas al comprender el peso de sus palabras. Una familia de verdad. Lo único que creía perdido para siempre ahora estaba a su alcance. Asintió, incapaz de hablar, con el corazón henchido de gratitud. Los días siguientes le parecieron surrealistas a Emily. Con la oferta de adopción de David, todo cambió. El pasado, con sus oscuros recuerdos de abandono, comenzó a desvanecerse. En su lugar, surgió un futuro que nunca soñó posible. Un futuro lleno de seguridad, amor y una familia que realmente la cuidaba. David había tomado las medidas necesarias para oficializar la adopción. Se firmó el papeleo legal y la vida de Emily cambió irrevocablemente. Ya no era solo una niña que huía de su pasado. Era la hija de David, Emily Hunter, como estaba escrito en los papeles de adopción. David se aseguró de que Emily nunca se sintiera como una extraña. Cada comida que compartían, cada risa que intercambiaban y cada momento de tranquila compañía forjaron un vínculo que se hizo más fuerte cada día. Emily ya no sentía el frío aislamiento que una vez había sido su compañera constante. Tenía a alguien en quien apoyarse, alguien que realmente quería que prosperara. Con David a su lado, comenzó a reconstruirse poco a poco. Empezó a hacerse cargo de su futuro. Emily se matriculó en una escuela local, haciendo amigos poco a poco y encontrando un ritmo que nunca creyó posible. Por primera vez, tuvo la oportunidad de ser una niña normal,
de formar parte de algo a lo que pertenecer, pero no era solo Emily quien estaba cambiando. David también descubrió que, al adoptar a Emily, había redescubierto algo que había perdido, un sentido de propósito y plenitud. Siempre se había centrado en su carrera y la vida que había construido. Pero después de que Emily llegara a su vida, todo cambió. El hogar que antes parecía una casa vacía ahora se sentía como un hogar. Emily a menudo sorprendía a David mirándola con una mirada de orgullo silencioso, como si verla crecer y prosperar fuera lo más gratificante que había experimentado, y para Emily esa fue la máxima validación. Finalmente estaba donde pertenecía. Pasaron los meses y la vida de Emily se volvió normal y feliz. Tenía un hogar, una familia, pero no se trataba solo de las cosas materiales, sino de la seguridad emocional que David le brindaba. Emily finalmente sintió que tenía un futuro que esperar. La promesa de David de protegerla fue una que cumplió, aunque las sombras del pasado no habían desaparecido por completo. Los criminales que una vez atacaron a Sophie finalmente fueron arrestados y sus operaciones desmanteladas por las autoridades. Sin embargo, Emily nunca sintió realmente el peligro que una vez temió. David había tomado todas las precauciones para mantenerla a salvo, asegurándose de que finalmente pudiera dejar atrás sus preocupaciones y mirar hacia adelante en su primer día de regreso a la escuela. Emily se paró frente al espejo ajustándose la ropa nueva, sintiendo un orgullo que no había experimentado antes. No era la chica solitaria y asustada que había huido de todo. Era Emily Hunter, una chica a la que se le había dado una segunda oportunidad mientras caminaba hacia el autobús. Deténgase, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. La chica que una vez huyó de su pasado ahora caminaba hacia su futuro con la frente en alto. Ya no era víctima de las circunstancias, era la autora de su propia historia. David la acompañó en la parada del autobús esa mañana, como siempre, y le puso una mano en el hombro, ofreciéndole una sonrisa alentadora. «Tú puedes», dijo, y por primera vez en su vida, Emily creyó que tenía un futuro, una familia y un lugar al que realmente pertenecía. Nadie podría arrebatárselo. Al subir al autobús, miró por la ventana el brillante horizonte. Había enfrentado desafíos inimaginables, pero ahora era libre y el mundo parecía finalmente estar abierto para ella. ¿Qué opinas del viaje de Emily? ¿Cómo te sientes al verla finalmente encontrar una familia y un sentido de pertenencia? ¿Crees que es posible dejar atrás el pasado por completo y empezar de cero? Deja tu opinión en los comentarios, y si te gusta esta historia, dale 100 puntos para decirnos desde dónde la ves. No olvides compartir este video con tus amigos si